Ah, ese está genial. Es una discoteca. Hola, bienvenidos a Emilius BGS. Yo soy Isa y desde el día de hoy vamos a abrir una nueva sección en el canal en la que vamos a analizar diferentes contenidos de realidad aumentada, realidad virtual y metaversos. Y para estrenar esa nueva sección vamos a empezar con un corto de realidad virtual llamado Goliath Playing with Reality. Es un corto que acaba de ganar un premio en el Festival de Cine de Venecia como la mejor obra VR y trata de un hombre llamado John, o también apodado Goliath, que sufre de esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave en que las personas interpretan la realidad de manera anormal y sufren de delirios y alucinaciones. Bueno, les estaba hablando de Goliath, el personaje de este corto, que sufre esquizofrenia y después de pasar muchos años en centros de salud mental, encuentra en los videojuegos en línea una comunidad que lo apoya mucho para que pueda atravesar su enfermedad de una manera más fácil. La duración del corto es de 25 minutos, pero no vamos a colocar toda la experiencia porque el video sería muy largo. Vamos a colocar solo las imágenes más importantes. Te recomiendo que te coloques los audífonos para que la experiencia sea mucho más inmersiva. Así que ¡comencemos! Ok, estamos acá. Wow, se ve genial las manos, los colores neones. Movemos los dedos. Muy bien, ahí dice que jalemos el gatillo para empezar. The mind is a mysterious place. Who are you? Mira, acá nos pide el nombre y tenemos que Tell me your apretar el name. gatillo para decir nuestro nombre y se grabe. Isa. Those here to continue. Isa. Perhaps the only thing you can see are your hands. Our reality is made when sensation and expectation. There is no creature on your hand. Your mind joins up the dots between what you Se see siente como que fuera and what you real. feel. That's how horror works. Como funciona el horror, dice. But that is a cheap trick. And this is not about cheap tricks. Estar 25 minutos con el casco, personalmente fue cansado para mí, pero valió la pena. La experiencia fue alucinante. A nivel visual, la producción tiene una gran calidad. Sus gráficos manejan una estética de videojuego estilo low poly, que se caracterizan por ser algo abstractas y poligonales. Por momentos, vemos gráficas tipo 8 bits, lo cual le da una estética super retro. Más de la mitad de la experiencia se da en un fondo oscuro negro o azul noche. En esta primera mitad, Goliath nos narra los momentos más feos de la esquizofrenia, sus crisis y episodios psicóticos dentro del hospital mental. When there isn't even gravity in this place. Wow, qué genial esta interacción. El Sometimes your efecto, power gets taken las away. formas, hacen que uno alucine. This is an experience about knowing the difference between what is and isn't real. Ay. Ya tengo que pasar esto para descubrir lo que dice. Reality is Reality just a story. is just a story after all. Some stories aren't true. This one is. Dicho sea de paso, algo que me olvidé decirles es que la voz de la narradora es de la actriz Tilda Swinton. Bueno, no podemos interactuar ahorita con nada, solo verlo. Pero es genial los colores, la forma como se despliegan los elementos. I feel good because, you know, I don't normally tell people about some of this shit. And my fucking head's just fucked. Hallucinations, thoughts. It's not actually that Mensajes uncommon, ocultos. and it's only when it becomes more entrenched I wouldn't be surprised. Wow, qué genial esto. in someone's life that we Mientras nosotros colocamos las bolitas, los círculos, se va descubriendo el mensaje y escuchamos. Si no lo colocamos, no escuchamos. take an example. Someone who Acá hay otro, quiero escucharlo, tengo que pasarlo. not always. I think that's really neat. Imagino que son voces de doctores o algo así, porque están como explicando temas de la esquizofrenia.
El fondo oscuro ayuda a resaltar todos los elementos gráficos. Vemos colores neones y llamativos, que ayudan perfectamente a contar los detalles de la vida de Goliath. Lo que se busca es que nos adentremos en su mente y que entendamos las experiencias que él vivió. Schizophrenia is not a proven illness. They name you that because they can't explain anything else about you. They call you schizophrenic. Se siente como en un videojuego, ¿no? O sea, le han hecho toda la estética de los videojuegos, tipo como 8 bits o low poly, con esa estética. It's the gaming and the streaming that saved me. Me siento en Atari. Every game is doing something that's impossible to do in real life. No one wants to lose. Everyday life, you don't want to lose, do you? It was a way of getting away from things, having that escape. Me apareció acá un arcade. Pull Trigger. Qué genial se ve esto. Parece esos lugares donde vas a jugar cuando eras chibolo, cuando eras joven o chiquillo y vas a jugar estos lugares donde habían arcades. Y dice que apriete. Lo botaron de su casa, dice. Dice use right, que use el... ya tengo que usar esto, moverlo para interactuar con este minijueguito. Ese muñeco representa a Goliath, según lo que entiendo. Y si no me equivoco, la voz que estamos escuchando de la persona que narra el hombre es Goliath. Acá también tenemos que avanzar con un perrito. Y vamos pasando diferentes niveles. Started drinking too much. Probably more enemies than friends. Goliath dice que empezó a tomar, a beber. Tenía más enemigos que amigos. ¡Ay, me persigue! Just didn't care. It was in self-destruct mode. Dice que no le importaba y que estaba en un modo de autodestrucción. Me parece genial cómo cuentan la historia del personaje Goliath a través de estos minijueguitos, ¿no? Nos muestran lo que fue su vida en este momento. Era un episodio de psicótico. Wow, ese está genial. Es una discoteca. I just started messing around with the pitch too much. Basically speeding and slowing down the beats, trying to matchmake them. Bebidas, alcohol. Algo que también estuve leyendo sobre la esquizofrenia es que esa enfermedad se manifiesta ya cuando uno tiene más o menos 20 años o por ahí aproximadamente. Esta parte está genial. Los personajes que aparecen de la discoteca son gigantescos y no se ve tan pequeño en este momento. Wow, me parece chévere las luces o la luz que entra por la ventana. Me imagino que esa es una habitación donde estaba él en el centro clínico mental. You know, if you ever get anxious, you get a bit jumpy in the heart and that. Yeah, times that by Está pasando por un momento de psicosis probablemente, o la alucinación, que siente que se cae o que está flotando. The universe is revolving around me in a bad way. Atravesar por ese tipo de experiencias es muy fuerte para esas personas que sufren de psicosis, que sufren de esquizofrenia. Algo que me parece genial también es el audio espacial que están utilizando, porque por ejemplo Tilda me acaba de hablar por el oído derecho y de manera general también oigo yo el audio general, ¿no? Pero por momentos se siente el audio en un solo oído. Ay. Acaban de decir mi nombre. Es lo que he grabado yo ahorita, hace rato. Es como si que ellos quisieran que nosotros también fuéramos parte de este momento que está pasando Goliath, ¿no? Está cayendo. Clozapine. It's an antipsychotic. Strongest oral antipsychotic in the planet. They used to just churn that stuff out. Este jueguito está chévere.
Es la forma de contarnos el suceso que está atravesando el personaje, en la cual me imagino que tiene que tomar muchísimos medicamentos para atravesar la enfermedad, ¿no? Debe ser algo bien delicado, porque también ha pasado de... ya eso. Su cabeza está como revoloteando, debe estar sumamente confundido, cosas así, porque aparecen como signos de interrogación. Y ahora ya está un poco más tranquilo, que su cabeza ya volvió a la realidad. They took me to the computer room with this nurse. He stayed with me for about 2-3 hours and we just played football again. En la segunda mitad de la experiencia, el fondo deja de ser oscuro y pasa a ser más iluminado y claro. Y esto coincide con el momento en el que él descubrió el mundo de los videojuegos en línea, lo que significó una forma de afrontar la enfermedad y en la que él podía sentirse como un ser humano más y sentir que lo trataban como tal. A nivel narrativo, la experiencia juega mucho con la mente y las sensaciones del espectador. El audio espacial se vive en todo el corto, lo cual permite vivir una experiencia más realista e inmersiva. Otro elemento auditivo importante es la voz real de Goliath, la cual hace la experiencia mucho más auténtica. La narradora cumple un papel importante, porque es el puente que nos conecta con la experiencia. Las escenas son impulsadas por su voz y sirve como una guía de las diferentes realidades y experiencias que vivió Goliath. When I came out of hospital, it was like, yeah, I'm out, great. Se supone que él ya ahorita está fuera del centro de salud mental. People do treat you differently. If they know you're ill or whatever, they treat you differently because they don't understand. Dice que la gente lo trataba diferente, como que no entendían. Got internet connected. The power of the internet, everyone and anyone got sucked into online gaming, which I loved. It was great. Ya que empezó a seguir jugando It más was cosas. you know, Everything you see is just part of the game. Mira, ahora mis manos son como un Everything tipo you de feel pistola. Is real. ¿Viste? Empezamos el juego. here we go, Let's do this. here we go. Let's go. Enemigos. Tengo que hacer amigos y también enemigos. Bueno, tengo que matar a los enemigos y hacer amigos. Creo que me confundí y estuve matando a mis amigos. Creo que perdí. Algo que aporta mucho a nivel narrativo, y es la razón por la que esto es realidad virtual, son los momentos en que la experiencia se vuelve interactiva. Y me refiero a los momentos en los que tenemos que reaccionar a los elementos visuales. La experiencia también juega mucho con los símbolos, y una parte que me gustó fue cuando teníamos que atrapar las pastillas gigantes. Esta parte fue alucinante, porque me hizo pensar realmente cómo alguien con esquizofrenia tiene que pasar por una serie de tratamientos médicos. Ahora estamos en una especie de cuarto. Me parece que fuera... No lo veo tan como un diseño, sino lo veo como que fuera en verdad una fotogrametría o algo así. O un escaneo, parece del espacio real. O de la casa de Goliath. There's people A ver si coming in podemos now all interactuar the con las time. cosas. People just want to play with me at the moment. Teamed up and Se then supone que tengo que ponerme... became friends. No se cayó. Y poco a poco sigue desapareciendo el sofá, ni cuenta me había dado. If I didn't have Y ahora online poco a poco está gaming, desapareciendo toda la I don't know habitación. where I'd be. Y lo que vemos en la pantalla de atrás también está, Goliath. Takes my mind Imagina away que son from como los videojuegos that en shit. línea multijugador donde aparecen los nombrecitos de las personas que están jugando. Y Goliath es uno de los personajes. Y ellos son sus amigos. Nick. Y no sé qué, no veo bien los otros nombres. There are just many layers to the world. Genial, se ve el gráfico
It's all good. Del robot I mean, gigante. It's cool. It's nice. Tipo Transformers, ¿no? Creo que Goliath Playing with Reality es una locura en el buen sentido de la palabra. Es una experiencia increíble. Definitivamente debes experimentarla. Es un cúmulo de escenas que están un poco desordenadas, pero que para mí tienen sentido si consideramos que es así como una persona con esquizofrenia puede experimentar el mundo. Y es justamente eso lo que los creadores han querido transmitir, que conozcamos en carne propia lo que atraviesa una persona con esta enfermedad y que entendamos sus experiencias. Bueno, espero que te haya gustado este review. Si te gustó, dale like, comenta y si compartes sería genial. Nos vemos en un próximo video y nos vemos en el metaverso. Bye.